ánimo. ¡Ánimo! Iniciamos una semana muy importante. Hoy lunes. Muy importante, presidente. Vamos a informar sobre quién es quién en los precios, como lo hacemos todos los lunes. A ver si también informa que le regalaron el título a la América, presidente. Que robaron al Cruz Azul. Los árbitros, pues. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, señor presidente. Muy buenos días. Pues ya casi terminando el mes de mayo y empezamos con el quién es quién en los precios de los combustibles. Con los precios promedio al 23 de mayo tenemos 23 pesos con 49 centavos en el caso de la gasolina regular, 25 pesos con 22 centavos en el caso de la gasolina premium y 25 pesos con 2 centavos en el caso del diésel. La mezcla mexicana en el mercado internacional reportó un precio de $72 con 46 centavos al 23 de mayo y una vez más, como ya lo comentamos la semana pasada, tenemos 0% de incentivo fiscal en el caso de los tres combustibles, pero seguimos manteniendo los comportamientos estables en cuanto a los precios, como lo hemos ido manejando, inclusive como lo podemos comparar desde hace 3 semanas, con muy sensibles bajas por centavos, pero bajas al fin y al cabo, lo que nos indica una estabilidad en este mercado. Pasamos ahora a los indicadores de ganancia por marca a nivel nacional, las más caras, las más baratas, y en esta ocasión tenemos a Redco, Chevron y Oxogas como las más careras. El caso de Oxogas importante, en este caso aparece en la tabla general, pero como lo vamos a ver más adelante, poco a poco han ido ajustando sus precios, lo hemos constatado de manera personal, inclusive hemos hecho algunos recorridos por el país, vemos que están ajustando sus precios a la baja. También debemos de agradecer a Oxogas. Y tenemos por el contrario las más baratas, las marcas aliadas del consumidor y de las consumidoras, Total, Winstar y G500. Esto del 13 al 19 de mayo. Pasamos ahora por regiones y en el caso de la gasolina regular, nos encontramos con Pemex Servicio Cumbres, una vez más allá en Monterrey, Nuevo León, allá en Avenida Leones, con el precio del promedio por litro de la gasolina regular a 26 pesos con 66 centavos. Como pueden ver, 3 pesos con 17 centavos por arriba del promedio. Otras marcas también careras en el caso de la gasolina regular, Chevron, La Gas, Pemex, GoGas, en Sinaloa, Quintana Roo, Oaxaca, Jalisco, Estado de México, Durango y Veracruz. Sin embargo, y en contraste, también debo de decirles que en el caso también de la gasolina regular, una vez más, como lo sabemos, nos encontramos con Valero, servicio Daico en Toluca, Estado de México, con el precio promedio por litro a 22 pesos únicamente, 1 peso con 49 centavos por debajo del promedio nacional. Y vemos casos similares por debajo de los 23 pesos por litro. En el caso de Repsol en Boca del Río, Veracruz, Pemex en Altamira y Canacín, Yucatán, Grupo G en Berriozábal, Chiapas, que tienen muy buenos precios. En el caso de la gasolina premium, nos encontramos con Soriana Gas, curioso ahí, Servicio Galeana en Santa Catarina, Nuevo León, con 5 pesos con 25 centavos de ganancia, 2 pesos con 67 centavos arriba del promedio. Ojalá Soriana ahí en su expendio de gasolina en esa ubicación pues se comporte más bien como lo hace en la canasta básica. Y al menos por regiones, como les comentaba, ya no aparece Oxogas. Sabemos, como les digo, que están haciendo un interesante esfuerzo. En contraste, también seguimos en el combustible de alto octanaje. Tenemos muchos lugares con precios alrededor de los 23 pesos o menos. Es el caso de una franquicia de Pemex, combustible Portes Gil en el puerto de Veracruz, con el litro promedio en 22 pesos con 40 centavos. Tenemos ejemplos también de Octan en Puebla, G500 en Mérida, entre otros, además de que también tenemos ejemplos en Silao, Guanajuato y San Luis Potosí, con buenos precios en el combustible de alto octanaje. Pasando ahora al diésel, con la importancia que esto implica de este producto, tenemos a La Gas en Cancún, Quintana Roo, a 27 pesos con 29 centavos, 3.67 pesos de ganancia, 2 pesos por arriba del promedio nacional que registramos. Y también en diésel tenemos, en cambio, Pemex, franquicia Pemex, estación de servicio Santa Matilde en Zempoala, Hidalgo, con el litro promedio en 23 pesos con 48 centavos y únicamente 20 centavos de ganancia.
Otras franquicias de Pemex, G500, Petrolaguna, Sugaso, su precio por debajo de los 24 pesos en el caso del diésel. Y ahora pasamos al tema de las verificaciones del 17 al 23 de mayo. Les comento que atendimos 206 denuncias, realizamos 304 verificaciones y o visitas de constatación y únicamente 5 gasolineras verificadas fueron halladas con irregularidades en dar litros que no eran de al litro. Una en el Estado de México, 2 en el Estado de Nuevo León y 2 en el Estado de Baja California Sur. Pasamos ahora al tema del gas LP, un mercado, como les he venido reiterando, muy estable, sobre todo en los precios al público. En el caso del referente internacional Mont Belvieu, que es el referente que se considera en el caso del gas LP, al 22 de mayo en el caso del gas por kilogramo, ya convertido a litros, a kilogramos y a pesos, este se encontró en 20 pesos con 37 centavos frente al precio promedio nacional de solamente 18 pesos con 9 centavos. Y en el caso del gas que se vende por litro, en el referente internacional, 11 pesos con 5 centavos el litro, y a nivel nacional el promedio fue de solamente 9 pesos con 77 centavos. En el tema de las verificaciones del gas LP, como ya lo sabemos, el esquema de precios máximos establecido por la CRE, con 220 regiones en el país, de las visitas y verificaciones que realizamos, 798 en total en este periodo, en todos los casos se cumplieron con las consumidoras y los consumidores los precios máximos establecidos, e inclusive hubo varios casos, generalmente nos encontramos con muchos casos donde el precio está por debajo del máximo correspondiente a su región. En este caso, Gas Uribe de Puebla, en Tlaxco, Puebla, con 9 pesos 77 centavos por litro, 30 centavos debajo de su máximo regional. Y en el caso del gas en cilindro, el que se expende por kilo y el que más se consume a nivel popular, con 42 centavos por debajo de su máximo, nos encontramos una vez más con esta empresa, Gas Mundial de Guerrero, en Eduardo Neri, en ese estado, a 18 pesos con 62 centavos por kilogramo. Varias empresas más en todo el país, como en Tamaulipas, Nayarit, Quintana Roo, Ciudad de México, entre otras. Como ya les mencioné, de estas 798 visitas de verificación, nos encontramos solamente con una que obtuvo una infracción, solamente se inmovilizaron un vehículo, y de un total de 22 lotes de cilindros en mal estado encontramos únicamente 3. Y ahora pasamos, como es costumbre, a quienes tienen los precios de la canasta básica. Seguimos con precios estables frente al índice nacional de precios al consumidor en el rubro de alimentos, el cual se encuentra el día de hoy en el mismo nivel que a inicios de año. Sabemos que la inflación va fluctuando, se ha mantenido en términos generales en este primer semestre, pero en la canasta básica nos encontramos con muy buenos niveles, ya de sobra está decir que muy por debajo de los 1,039 pesos, y en este caso reportamos que a nivel nacional el promedio del precio de la canasta básica lo obtuvimos en 811 pesos con 84 centavos, arrancando la segunda quincena del mes de mayo de este año 2024. Pasamos ahora por zonas también en la canasta básica. En el caso de la zona centro, en la semana del 13 al 17 de mayo nos encontramos con Walmart Express Periférico, aquí en la alcaldía Tlalpan, en Ciudad de México, a 1,015 pesos con 30 centavos. Y la canasta básica más barata en este periodo en todo el país la encontramos, fíjense, en Bodega Aurrerá Unidad Las Américas, en la capital del estado de Querétaro, en 735 pesos cerrados por canasta. Como pueden ver, además, por debajo de los 800 pesos, tenemos a Fresco de la Comer en Cuernavaca y Chedraui en Atizapán. Pasamos ahora a la zona centro-norte. El precio más alto encontrado en esta zona, aún por debajo de los 1,000 pesos. Lo encontramos en La Paz, Baja California Sur, en Soriana Hiper, a 925 pesos con 80 centavos. Y Bodega Aurrerá, sucursal Estadio, en Culiacán, Sinaloa, 758 pesos con 50 centavos. Además de Chedraui, Soriana, tenemos a Walmart en esta zona con muy buenos precios. En la zona norte seguimos, como les comentaba, en la semana del 13 al 17 de mayo, con precios por debajo de los 1,000 pesos. En la sucursal Hipódromo, allá en Tijuana, Baja California, tenemos a Walmart
en 964 pesos con 10 centavos por canasta, y muy por debajo, alrededor de los 800 pesos, tenemos varios casos, pero el más importante es Soriana Hiper, sucursal Río, también ahí en Tijuana, Baja California, 812 pesos con 50 centavos. Fuerte en esta zona, volvemos a encontrarnos, se había perdido un poquito, pero volvemos a encontrarnos con Soriana en la zona norte con la canasta básica muy barata. Seguimos también con Bodega Aurrerá y, como les comentaba, también los establecimientos del grupo La Comer también haciendo presencia con buenos precios. Y finalmente, en la zona sur nos encontramos nuevamente con la central de abastos de Mérida, que ha ido fluctuando, ha tenido un comportamiento importante, pero nunca por arriba de los 1,039 pesos. En esta ocasión, 1,012 pesos con 50 centavos. Y una vez más, como les comentaba, también Chedraui apareciendo nuevamente en varias ocasiones en Plaza del Carmen Centro, en Solidaridad, Quintana Roo, con 763 pesos 80 centavos por canasta. Como pueden ver, y les he comentado, varias cadenas empiezan nuevamente a competir por tener precios a la baja. Muchas gracias a todas esas empresas y muchas gracias a ustedes por su atención. Muy bien. Pero vamos, a ver, una pregunta nada más. Cuando se hace el sorteo, la rifa, hablando físico, la insaculación, ¿cómo empiezan? ¿Quiénes son los primeros? Bueno, no hay un orden exacto, sino son los que tienen derecho a preguntar, son las primeras dos filas, nada más. Pero ¿cómo salen? Bueno, por sorteo sale el nombre. Sí, por eso, pero es así o así. Sí, no, es que no hay un orden. Nada más primera fila. Es el que llega de los que... Pero vamos por acá. Vamos a ver. Es que... Ajá. Un papelito. Cuando ingresas, te dan ese papelito, apuntas tu nombre y medio, lo colocas en un recipiente que dice televisión, medios digitales, impresos, radio y redes sociales. Como esté categorizado tu espacio de comunicación, ahí colocas tu papelito. Mi personal ya de comunicación social es el que hace la insaculación y te van diciendo conforme al número de espacios de primera fila. Sí, pero yo pensaba que era de 1 a 10, por ejemplo. Un calendario ya preestablecido de cuándo puedes entrar al sorteo y cuándo no. Si preguntas, por ejemplo, hoy, en 15 días ya no puedes volver a preguntar o volver a entrar al sorteo, más bien. Está bien. Vamos. Buenos días, señor presidente. José Leveña de Publimetro. Sé que esto es un tema muy recurrente en las conferencias mañaneras, pero conocemos que al principio del sexenio se dieron a conocer varios casos de corrupción, enriquecimiento ilícito, vínculos con el narcotráfico, con el crimen organizado en los estados. Hoy siguen apareciendo departamentos, propiedades de ciertos gobiernos y vínculos con el narcotráfico. La semana pasada se conoció que varios senadores depositaron 4 millones de pesos a una candidata en Guadalajara. ¿Qué tiene que suceder para que la justicia investigue estos casos rápidamente? Bueno, hay que seguir con la transformación del país, hay que seguir limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras, hay que seguir desterrando la corrupción. Yo pienso que es una tarea fundamental, es la principal tarea del gobierno, y eso que ya inició, porque no era así, debe continuar, debe seguir adelante. Debemos, todos los mexicanos, internalizar, hacer nuestra la idea de que el principal problema de México fue por muchos años la corrupción.
el principal problema de México, sobre todo en lo que nosotros conocemos como periodo neoliberal o neoporfirista. Para destacarlo, hablamos de 1983, desde el inicio del gobierno del finado Miguel de la Madrid, con Salinas, que es cuando se intensifica, porque no se habían atrevido los presidentes posrevolucionarios a entregar las tierras ejidales, las minas, el petróleo, los bancos, Teléfonos de México. Y con Salinas se llevó a cabo un traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares como nunca en la historia. Ahí se conformó una especie de nueva oligarquía, le llamaron Grupo Compacto. Y en ese sexenio, lo he dicho muchas veces, al inicio, en 1988, lo pueden ustedes constatar, la revista Forbes, que publica las listas de los hombres más ricos del mundo, empieza precisamente a publicar esa lista en ese año, en 1988. Y solo había una familia mexicana, la familia Garzazada, que aparecía en la lista de los 1000 multimillonarios más importantes del mundo. Una familia, creo que con 2.500 millones de dólares. Empieza la entrega de bienes de la nación a particulares, allegados a Salinas, y al final de Salinas, si ustedes ven la revista Forbes, de el 94, van a encontrar que ya son 24 los multimillonarios, de 1 a 24, los que aparecen en la lista de los más ricos del mundo. Y ya no son 2.500 millones de dólares, sino estos 24 acumulan 48.000 millones de dólares. En ese entonces México ocupaba el 4º lugar en multimillonarios en el mundo. Al mismo tiempo, en ese sexenio, es cuando se produce una mayor desigualdad económica y social. Es cuando hay más pobres con relación a las minorías que acumulan enormes fortunas. Esa política de entregar bienes del pueblo, de la nación, a particulares que, repito, no se habían atrevido ni siquiera los gobiernos posrevolucionarios, continúa, porque se pelean Zedillo y Salinas, pero continúa lo que yo llamo el salinismo como política. Y Zedillo sigue, es el que entrega los ferrocarriles nacionales, es el del FOAPROA. Imagínense lo que era la política económica en ese entonces,
de convertir las deudas privadas de potentados, de la banca, de las grandes empresas, en deuda pública. Eso lo legalizaron, violaron la Constitución como quisieron. Y al final se pusieron de acuerdo en el Congreso, como siempre lo hacen los del bloque conservador, que no son en sentido estricto representantes populares. Sin embargo, actualmente Son empleados al servicio de la oligarquía. Y eso continuó, porque engañaron de que iba a haber un cambio con Fox, y fue más de lo mismo. Y así hasta que la gente dijo basta y se inicia esta nueva etapa. Sin embargo, arraigó tanto el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, de desprecio al pueblo, echó raíces, pues que aunque nos hemos aplicado a fondo, todavía falta. Pero ahí está la esencia de la transformación de México. entiendo que con la campaña electoral de la guerra sucia aparecen y brotan más departamentos, bienes raíces, Sí. terrenos, transferencias, pero ¿no urgiría a que las autoridades actuaran más rápido para evitar que estas personas que se están reportando terrenos, transferencias, llegaran a ocupar un cargo público? Sí, se avanza, pero hay muchas trabas. Es que es un proceso de transición y lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Por eso yo tengo confianza que va a continuar el proceso de transformación, porque fue mucho tiempo, fueron 36 años de saqueo. Nunca en la historia de México, lo he dicho también aquí varias veces, y todo esto lo puedo probar, no se compara el saqueo que hubo durante los 3 siglos de dominación colonial con lo que se robaron, con lo que saquearon en 36 años de política neoliberal o neoporfirista. Entonces, imagínense el impacto que eso tuvo, porque no solo tiene que ver con lo económico, con lo social. Estuvieron insistiendo para que ese modelo se convirtiera en una forma de vida, que todos aceptáramos la corrupción. Llegaron a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Y antes habían dicho de que la moral era un árbol que daba moras y que valía para pura tiznada. Por otro lado, Y llegaron a decir que político pobre, pobre político. Y muchas cosas se veía normal que de repente un político
que había estudiado en una escuela pública, que venía de un pueblo, de un municipio, de repente ocupaba un cargo, se volvió en la política una empresa lucrativa y ese político de la noche a la mañana aparecía con residencias, con departamentos en el extranjero. Y el peor de los males, como decía el maestro Silva Gerson, es que no perdían ni siquiera su respetabilidad. Porque en otros países, en España, por ejemplo, hay mucha corrupción, pero no hay tanta impunidad. Y en México eran las dos cosas: muchísima corrupción y muchísima impunidad. Y claro, falta mucho, y hay que continuar avanzando en ese propósito, pero sí se ha limpiado bastante, porque también, si ustedes me preguntan cuál es la principal fuente de financiamiento del gobierno actual, ¿de dónde sacamos para apoyar a los adultos mayores y las becas y para apoyar a la mayoría del pueblo, como se está haciendo? Es a lo mejor increíble, pero la principal fuente de financiamiento ha sido el no permitir la corrupción. O sea, el problema de México no es la falta de presupuesto. El problema de México era la corrupción que imperaba. Por otro lado, el tema, desde el 2021, que fue la crisis del gas, se creó Gas de Bienestar, pero a través de una solicitud de transparencia en Publimetro hemos publicado que solo tiene una cuota de mercado del 1% a nivel nacional. ¿Cuáles son los planes de desarrollo de Gas de Bienestar? ¿Del gas? Sí, de la empresa. Sí. Es que tenemos muchas cosas, ¿no? O teníamos muchas cosas que enfrentar. Y en la estrategia, porque siempre hay que optar entre inconvenientes, hay que priorizar. Dijimos, a ver, de 1000 asuntos, ¿cuáles son los que tenemos que enfrentar primero? Porque si nos vamos sobre los 1000, a lo mejor no vamos a avanzar, nos vamos a empantanar. Y hay un dicho que es muy válido: el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces dijimos, menos pero mejor. En vez de 1000, vamos a 100. Por otro lado, esta semana empiezan los comicios europeos al Parlamento Europeo. En Europa está subiendo la ultraderecha. Me gustaría saber su punto de vista sobre este alza de las ultraderechas en Europa ante las elecciones que va a haber esta semana. Yo creo que tienen una gran oportunidad las fuerzas progresistas de Europa, porque hacía falta el que se descararan los conservadores. Yo hablo de conservadores y debe de entenderse derecha en general, porque no creo en la extrema derecha.
creo que existe nada más la derecha. Y creo que para no hablar de izquierdas y de derecha, lo mejor es hablar, en el caso de las derechas, de conservadurismo. Porque si se analiza el tema de España, vamos a llegar de qué es conservadurismo. Son los que se quedaron con el pensamiento franquista y no quieren cambiar. Quieren mantener el statu quo. Conservadurismo viene de conservar. Entonces, ¿qué había en Europa que les afectó mucho? Había mucha simulación en la llamada izquierda. Estaba muy amplio el abanico, desde la extrema izquierda, que también aquí aprovecho para decir que hay que tener cuidado con los extremistas de derecha y de izquierda, porque los extremos se tocan. Bueno, pero había los de la izquierda social, los de la izquierda electoral, los independientes. Esos cómo engañaron, muchísimo. Los de la sociedad civil, los que defendían causas gremiales, así. Y se había olvidado en Europa, con estas nuevas políticas públicas, de que lo fundamental es defender al pueblo, que lo fundamental es mejorar las condiciones de vida de la gente y evitar el clasismo, el racismo, la corrupción. Eso se había hecho a un lado. Incluso llegaron a cometer, para mí, el error de socavar el estado de bienestar, que era lo más importante que tenía Europa. Sigue siendo lo más importante que tiene Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a cuestionarlo y a permitir que desapareciera, cuando era lo que le daba la seguridad a los ciudadanos, a las personas, desde la cuna hasta la tumba.